progreso tremendas, ¿no? Hemos aprovechado este recurso energético importante, se nota la importancia precisamente por este problema. Hemos progresado, pero tenemos que reforzar, potenciar esa infraestructura. Entonces, el gas natural está permitiendo que nuestro transporte mejore en nivel de emisiones, tenga un ahorro importante económico, y ahora justamente estamos experimentando la utilización del gas natural licuado, el gas natural en fase líquida para el transporte de carga. Entonces tenemos todo ese avance, pero tener un solo ducto nos ha evidenciado una debilidad, ¿no? Que tenemos que solucionarla. Nosotros vamos a, entre otras cosas, a hablar con un especialista. El día de hoy hemos traído a el señor Alex Contreras Paredes, quien es presidente de la Asociación Peruana del Gas Natural y Combustibles Alternativos de nuestro país, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ingeniero. Bienvenido, Exitosa. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bien, y precisamente quisiera iniciar esta conversación hablando acerca de lo que ha pasado para que haya esta deflagración en este ducto del Cusco que, valgan verdades, pues casi nos ha dejado en una crisis energética a nuestro país. Es una crisis energética, es una emergencia energética que tenemos que tomarla como una lección para mejorar nuestra infraestructura de redes de distribución de gas natural. Es ya a través de nuestros gremios que representamos en la Asociación Peruana de Gas Natural y Combustibles Alternativos, lo veníamos advirtiendo. Necesitamos desarrollar mayor infraestructura del gas natural mediante el gasoducto sur, que haga un anillo y que le dé la redundancia de ser necesario ante eventos de emergencia. Ahora bien, se menciona que esto sería pues parte de la corrosión de este ducto que ya tiene más de 20 años, pero ¿dónde pasa el plano del plan de contingencia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hay una buena contingencia en nuestro país para poder de una u otra manera tratar de salvaguardar el gas en nuestro país y no ocurra esta crisis? La integridad del ducto se revisó, estaba bien. Hace unos meses Ocinermin hizo ese informe. Lo que ha correspondido, de acuerdo a lo que ya está trascendiendo y está confirmando también la empresa transportadora del gas del Perú, es una actividad de mantenimiento preventivo. Probablemente las condiciones climáticas, allí llueva bastante, el personal que a cargo de este mantenimiento habrá tenido alguna dificultad y ha ocasionado esta desconexión de unas tuberías de menor diámetro, se ha desconectado por algún motivo, eso se tiene que investigar, ¿no? Se tiene que investigar. Menos mal este personal evacuó oportunamente, se puso a buen recaudo y comenzó la fuga, y esa fuga encontró un punto caliente, se encendió. Puede haber ese incendio haber causado el debilitamiento de las tuberías y aumentó más el problema. Más o menos así se está evidenciando paso a paso con la información que vamos recogiendo que ese ha sido el problema. Es como una secuencia de hechos desafortunados. Exacto. ¿Y cuál es el protocolo que se ha debido de seguir ante esta emergencia? Exitosa. Bueno, hay que tener siempre una resiliencia, una robustez del sistema. Hay diversidad de métodos. Una de ellas es, como indico, hacer el gasoducto sur que forme un anillo, que si falla un ramal, el otro ramal cumple la función de emergencia. Y no tenemos ese segundo ramal. Eso es lo que nos falta. Como país tenemos que impulsar desde todos los sectores, empresarios, instituciones, autoridades, tenemos que desarrollar el gasoducto sur, que es urgente. Esta experiencia nos está sirviendo para ver la importancia de ese desarrollo, de esa infraestructura. Y es que en realidad esta crisis que estamos viviendo nos ha despertado a todos los peruanos que estamos durmiendo, debido a que ya ha pasado casi 20 años desde que tenemos este gas de camisea, y ha tenido que pasar esta crisis para realmente pensar en una crisis energética y dar esta viabilidad, que no solamente deberíamos de tener un ducto que vaya desde el Cusco hasta Lurín para transportar el GNB, o sino también se necesita otras soluciones para
pues estas crisis, ¿no? Porque no solamente podría ser esta crisis por que se haya rajado el ducto o qué sé yo, sino también por el propio cambio climático, por las lluvias, por de repente algún fenómeno del Niño, qué sé yo. Efectivamente. Ante estas emergencias se debe de tener un buen respaldo y sobre todo pues una buena metodología para poder responder hasta esa situación. Exacto. Desde el Colegio de Ingenieros, donde también participo, dirigiendo la subcomisión de gas natural y combustibles alternativos, hemos analizado y hemos presentado propuestas, ¿no? Porque esto ya se veía venir, digamos. Sobre todo porque el país está teniendo unas oportunidades de progreso tremendas, ¿no? Hemos aprovechado este recurso energético importante, se nota la importancia precisamente por este problema. Hemos progresado, pero tenemos que reforzar, potenciar esa infraestructura. Entonces, el gas natural está permitiendo que nuestro transporte mejore en nivel de emisiones, tenga un ahorro importante económico. Y ahora justamente estamos experimentando la utilización del gas natural licuado, el gas natural en fase líquida para el transporte de carga. Entonces tenemos todo ese avance, pero tener un solo ducto nos ha evidenciado una debilidad, ¿no? Que tenemos que solucionarla para justamente el gas natural seguir aprovechándolo. Exacto. Tenemos horizontes de 15 años con las reservas actuales, pero pronto vamos a poner en valor más reservas, porque están ahí las reservas de Candamo, están las reservas del gas en alta mar frente a la costa de Zorritos, tenemos plataformas marinas que tienen gas y se están incinerando en antorchas. Y eso es lo que nos preguntamos todos los peruanos, ¿por qué no se está trabajando, ¿no? En otros, no sé si llamarlo lotes, ¿no? Debido a que este gas, como usted bien lo menciona, solamente ya tiene proyectado para 15 años, exagerando, 20 años. Entonces va a llegar a un punto donde ya no vamos a tener gas. Entonces, ¿qué alternativas tendríamos? Ya que todo está dispuesto para la utilización del GNV. Los vehículos, la gran mayoría de nuestros vehículos en el país están con el GNV. Las industrias se mueven con el GNV. Inclusive el día de ayer el Colegio Químico Farmacéutico también ha puesto un comunicado donde pues nos menciona que las industrias encargadas de realizar o producir los medicamentos, la mayoría de ellas utilizan el GNV. Es excelente. Sí, el gas natural es un combustible, un energético excelente, un combustible limpio y económico y además nacional, peruano. Y nosotros tenemos que poner en valor los yacimientos que ya sabemos que hay gas. El primer yacimiento, otro camisea, es Candamo. Luego también ya se va a iniciar la perforación frente a las costas de La Libertad. La empresa Danarco va a hacer la perforación y esperemos que se confirme 200.000 barriles, el potencial de 200.000 barriles diarios de petróleo y también gas. Luego tenemos gas en la selva, en Pucallpa, ¿no? El yacimiento de Aguaitía también necesitamos valorizar ese gas. Y los yacimientos de Piura, en Zorritos también tenemos. Entonces, esta lección tiene que ponernos a reflexionar y ejecutar proyectos de almacenamiento de gas natural. El gas natural se puede almacenar. Como se ha demostrado, si averiguamos, las concesiones norte y sur no han sido afectadas por esta falla en el gasoducto. Las ciudades del norte, Chiclayo, La Libertad, Piura, todos están tranquilos, hasta Cusco. Sus 3 estaciones de GNV están funcionando correctamente. Bien, si nosotros hubiésemos tenido un adecuado almacenamiento en Lurín, esto no hubiese pasado, me imagino, pues, ¿no? Exacto. ¿Qué nos falta para tener ese almacenamiento? Tenemos la mitad de la infraestructura. Por ejemplo, la planta Melchorita, que está ubicada en Cañete, prácticamente lo mismo que consumimos de gas natural en todo el Perú, se licúa, se enfría criogénicamente, se licúa y se almacena en grandes recipientes para luego exportarlo en gigantes embarcaciones metaneras. Esa energía almacenada puede durar para 7 días en caso de emergencia. Entonces tendríamos que duplicar o triplicar el almacenamiento en Melchorita
y siempre tener lleno, por lo menos para un horizonte de 10 días en casos extremos. De allí en otros países como en Chile creo que están de 20 a 30 días, deben de tener de almacenamiento, ¿no? Sí. Y acá tenemos, sí. ¿para qué? ¿Para cuántos días? Justo mencionas Chile porque Chile es un ejemplo, ¿no? Chile vivió una crisis en los años 2005, 2006, porque ellos se abastecían con gasoductos desde Argentina. Y por un problema de un invierno muy intenso en Argentina, elevó su consumo interno a Argentina y prefirió ya no exportarle a Chile. Eso representó una gran crisis en Chile. Entonces Chile lo que hizo fue 2 infraestructuras, 2 terminales de regasificación de gas natural licuado en Quinteros y en Mejillones. Con ello reseccionan, se estacionan 2 barcos metaneros con su regasificación en alta mar. El gas fluye espontáneamente en estado gaseoso y alimenta esa red. Pero ¿qué es lo importante? La red. O sea, la red, la infraestructura de ductos. Nosotros tenemos que seguir desarrollando infraestructura de ductos a nivel nacional. Nos hemos quedado dormidos teniendo el gas en camisea. Exacto, tenemos que invertir en esa infraestructura. Exitosa. Tenemos acumuladas reservas económicas que debemos invertir, porque de nada sirve tenerlas guardadas. Tenemos que invertir en infraestructura para que nuestro desarrollo, nuestro progreso económico sea más consistente y sea resiliente ante estos problemas. Ahora, la otra pregunta que también me hacía y estaba escuchando a algunos especialistas es si el país tiene la capacidad para recibir estas embarcaciones que llevan el gas metano, como usted menciona, pues, ¿no? ¿Es posible eso en nuestro país? Tenemos que desarrollar terminales. No lo tenemos entonces. No tenemos, solamente tenemos un terminal de exportación, que ese terminal puede también implementarse algunas infraestructuras adicionales para que reseccione, regasifique el gas y lo inyecte hacia la red de, por decir, en Cañete, hacer una conexión con la red de Cálida, inyectar ahí el gas para que alimente. Nosotros incluso estamos identificando muchas sinergias en este problema. Siempre las crisis pues activan la creatividad. Así es. Y estamos proponiendo que las estaciones de servicio que suministran el GNB a los taxis y buses puedan producir su propio gas natural licuado en su propia estación. Y de ahí abastecer de forma más continua, más segura, claro. Si es que hay alguna interrupción en el ducto, como lo tengo almacenado, lo tengo concentrado en fase líquida el gas natural, cuando yo lo licúo al gas natural, lo llevo de fase gaseosa a fase líquida, la concentro la energía 600 veces. Entonces, allí almacenamos gran cantidad de energía y, de ser necesario, atendemos la demanda vehicular por plazos de 7, 8 días. E incluso puede ser una especie de almacenamiento si hay déficit de gas en las redes aledañas a la estación, se puede inyectar ese gas, se regasifica y se inyecta ese gas para alimentar a los barrios aledaños de la estación. Y eso es lo que se debería hacer, ¿no? Para poder nosotros tener, en este caso, el mercado del GNB lleno y vasto para todos nuestros amigos transportistas y, en fin, para todas las personas y empresarios que utilizan este gas natural. Ahora, vayamos a otros temas, doctor, que también es que la falta de GNB afecta directa o indirectamente a todos. En este caso, los taxistas se han visto muy perjudicados, se han visto también algunas industrias que ya inclusive van a tener que paralizar, pero hemos visto en estos días que ante esta crisis los taxistas han tratado de utilizar el GLP, ponerlo en su tanque que es de GNB, y hemos visto que algunos inclusive coches se han incendiado. ¿Qué es lo que pasa en esta situación, ingeniero? Bueno, ya aquí lo han explicado varios especialistas con el cual interactuamos mucho, y efectivamente el gas natural comprimido está en estado gaseoso, alta presión, y las condiciones son muy diferentes al GLP, que dentro del recipiente está en fase líquida. Entonces, esa diferencia de fases ya es perjudicial. Además que el GLP, cualquier filtración o fuga, se asienta porque es más denso que el aire y eso representa un gran peligro.
mientras que el gas natural es muy seguro. Si hay cualquier filtración o fuga, es más liviano que el aire y emerge a la atmósfera, ¿no? Entonces eso le otorga gran seguridad al gas natural para las aplicaciones como combustible de propulsión vehicular. Y aquí yo quiero agregar algo. Claro. La cadena de valor del gas natural, sobre todo para uso vehicular, está permitiendo la conexión con el biogás. El biogás, aprendiendo la lección también de Europa, ¿Ya? ¿no? Europa, cuando estalla el conflicto Rusia-Ucrania, se corta el suministro de gas, y Europa también tuvo una crisis que comenzó a importar GNL mediante estas gigantes embarcaciones. Menos mal tenían hub de almacenamiento de GNL, de gas natural licuado. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Y Alemania también lo desarrolló rápidamente de emergencia esta infraestructura. Y así pudo superar esta crisis. Sin embargo, les ha dado la lección de que toda materia orgánica, todo residuo orgánico, están procesándolo mediante grandes biodigestores, que son como estómagos gigantes, y de ahí se genera espontáneamente biogás, que el 60% de ese biogás es metano. Las tecnologías ahora permiten separar ese metano y concentrarlo casi al 100% de pureza y llevarlo a su fase líquida, concentrándolo, y ese producto se llama BioGNL. Y aquí en Perú, como estamos desarrollando la cadena de valor del GNL, va a permitir que estos residuos se valoricen mediante proyectos de economía circular para retroalimentar a esta cadena de valor del GNL. Entonces, se retroalimenta, y también esa actividad de valorización de residuos representa seguridad energética y también indirectamente seguridad alimentaria, porque un ganadero que ya valoriza sus residuos que eran un problema para él, Exacto. Es una oportunidad ahora. Y otra alternativa de combustible también para nosotros. Exacto, un combustible renovable con una huella de carbono incluso por debajo de cero. Y eso, quien está muy interesado en ese combustible es el sector minero, porque el sector minero está comprometido a entregar un cobre en el mercado internacional con mínimas emisiones. Entonces, ese cobre, para que tenga sentido el uso del cobre, que en los siguientes 20 años va a triplicarse la demanda, tiene que ser un cobre limpio. Y lo mejor que tenemos aquí en el Perú para poner en valor ese cobre es que tenemos gas natural. Exacto. Y que va a facilitar el uso de estos combustibles renovables para que esa cadena de valor del cobre sea, digamos, con mínimas emisiones. Ese cobre va a tener un gran valor en el mercado internacional. Y además, la otra oportunidad que estamos teniendo, como Perú, el Perú está teniendo, tiene una ubicación geográfica estratégica en Sudamérica, que se puede convertir en un hub logístico regional para que las mercancías que produce Sudamérica se transporten por nuestros puertos y, digamos, que genere agregación de valor en nuestro país, ¿no? Mediante los puertos secos, todo ello. Entonces hay una conexión del gas natural con el biogás y la valorización de estos residuos orgánicos de actividades ganaderas, agrícolas, va a generar riqueza de forma distribuida, ¿no? Entonces, y además podemos solicitar o gestionar o reclamar los bonos de carbono, ¿no? Que nuestro país también es uno de los más biodiversos del mundo. Sin embargo, también somos los más vulnerables al cambio climático. Entonces nos corresponde que esos capitales que se están almacenando, porque los países industrializados emiten más, exceden su cuota de emisiones, ese capital tiene que invertirse aquí en el Perú porque da mejores resultados. Un capital que se invierte en un país como Perú da mejores resultados que un capital que se invierte en Europa, por ejemplo. ¿Y en cuántos años se podría ver el resultado si es que estamos hablando de ello? Mire, hay países que se basan su economía en estos proyectos. Costa Rica es uno de ellos. ¿Ya? Perú también debe hacerlo. Entonces, estos fondos financieros que se están acumulando por los países industrializados que exceden su cuota, Perú no excede nada su cuota, solamente representamos el 0.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Sin embargo, somos uno de los más afectados.
Cualquier cambio en nuestro clima nos afecta a nuestra flora, nuestra fauna, nuestra actividad agrícola. Y incluso el derretimiento de glaciares también puede representar un riesgo sanitario, ¿no? Entonces todo eso tenemos que nosotros, las autoridades, comprender eso y gestionar estos fondos que están disponibles. Le pongo un ejemplo, ¿no? Por decir, si hay un recurso financiero, un fondo financiero para aumentar la eficiencia energética de una industria en un país desarrollado, es elevar la eficiencia de esa industria, que ya de por sí, como es de última generación, ya es eficiente, elevarle representa un recurso financiero muy grande. Ese mismo capital, si se invierte en el Perú, puede tener un efecto no solamente en una industria, sino en 100 industrias, y no solamente elevar 1% la eficiencia, sino 10%. Entonces, el efecto positivo es mayor si se invierte esos capitales en países como el Perú. Entonces, eso tenemos que nosotros reclamar, gestionar, y tenemos que todos coordinar, ¿no? Las autoridades, los gremios empresariales, el colegio de ingenieros, los colegios profesionales. Todos tenemos que empujar para que aprovechar las oportunidades que el Perú está teniendo, y sin embargo, por esta falta, por esta desidia de no invertir en infraestructura, vamos a desperdiciar las oportunidades que se nos están presentando. Y es una buena alternativa ecológica, ¿no? Aparte del GNV, del gas natural que tenemos nosotros en el Cusco, usted ha hablado que tenemos otros yacimientos que aún no están explotados y se debería explotar, sobre todo estas redes que son muy importantes de ductos, que también se debería de tener. Ahora, un segundo ducto sería una alternativa formidable para poder aplacar alguna futura crisis que se tiene. Ahora, lo que el gobierno nos ha dicho, que esto se resolvería dentro de 2 semanas, 14 días, 15 días. ¿Usted ve eso posible o se va a aplazar más? Es el gran temor de los taxistas y las personas. Estamos teniendo información que ya es posible. Menos mal, las condiciones climáticas se están presentando favorables para que el avance sea continuo, y esperemos ya en esta semana que viene, a mediados, tener ya la confirmación, ¿no? Ahora, ¿qué le recomendaría a usted como experto a las autoridades para que no ocurra otra vez esta crisis sanitaria? Esta crisis energética. Mejorar la vigilancia en la infraestructura, ¿no? Ahora hay dispositivos electrónicos que se conectan con los satélites, donde cualquier deformación que se detecte que está fuera de rango, ya nos avisa que algo puede colapsar. La infraestructura de puentes, ¿no? Esta tecnología está disponible. Hay unas deformaciones normales que están dentro del rango elástico, pero cuando ya excede una deformación dentro de ese rango, ya nos está avisando que puede colapsar. Ese tipo de tecnología tenemos que implementar en todo el ducto, y además desarrollar sí o sí la infraestructura de anillos, de mallas, ¿no? Si nosotros comparamos nuestra infraestructura de redes con las redes de países vecinos como Colombia, Argentina, son mallas. Exitosa. Nosotros solamente tenemos una línea que viene de Cusco, desde Cusco hasta Lurín, hasta Lima, y un tramito hacia Ica. No tenemos que desarrollar mallas, redes. ¿Por qué? Porque esa infraestructura de redes es presente y futuro para el país. Si en el caso extremo se nos agote en la reserva de gas, bueno, nos conectamos con las redes de Bolivia y de Argentina. Argentina tiene un gran yacimiento de gas que es Vaca Muerta, y puede ser el que suministre gas para toda Sudamérica. Así es. Entonces, eso ya está sucediendo. Como le decía, Chile en el 2005 fue interrumpido su inyección de gas desde Argentina a Chile. Chile hizo estos terminales de regasificación, resecciona gas regasificado de las embarcaciones metaneras, y así ha solucionado su problema. Incluso llegó a exportarle gas en algún momento a Argentina. O sea, el ducto permite eso. Bien. Que en algún temporada vaya el gas, el energético, en un sentido, bien, y que vaya en el otro sentido. Entonces, nosotros tenemos bien, que desarrollar gasoductos, porque es presente y futuro. Además que estos gasoductos va a permitir también
que el biometano de estas actividades ganaderas y agrícolas se inyecte en estas redes. Muchas gracias, ingeniero. Nosotros